Lo que acaba de ocurrir no fue una simple llamada entre dos figuras públicas. Fue una señal de choque. Fue una advertencia. Igonar Sandarkur Siagonoro. Sobre todo, fue el primer gran movimiento político de Claudia Sheinbaum frente al actor más agresivo e impredecible de la política estadounidense, Donald Trump. En cuestión de minutos, una conversación que en apariencia podía leerse como un contacto diplomático terminó convertida en un mensaje de fuerza, en una demostración de límites y en el inicio de una nueva tensión regional. Lo importante aquí no es solo el contenido de esa llamada, sino el momento en que ocurre y la manera en que Claudia Sheinbaum decide posicionarse. Trump vuelve a colocar sobre la mesa sus temas favoritos: migración, presión fronteriza, amenazas comerciales, castigo económico. Es el mismo método de siempre: crear miedo, imponer urgencia y forzar una respuesta bajo presión. Pero esta vez, según la narrativa que se ha construido alrededor del episodio, del otro lado no apareció una figura dispuesta a administrar el conflicto con cautela pasiva. Apareció una líder que entendió que su primera prueba real no era ceremonial. Era estratégica. Y ahí está el punto central. Sheinbaum no responde solo como presidenta electa. Responde como una política que sabe que la relación con Estados Unidos define márgenes de maniobra internos, legitimidad externa y percepción de poder. Por eso, en lugar de aceptar el marco de Trump, intenta romperlo. En lugar de discutir desde la amenaza, desplaza la conversación hacia la soberanía, la interdependencia económica y el costo político de cualquier escalada. No busca solo resistir, busca redefinir. Ese gesto tiene varias capas. Hacia afuera, envía la señal de que México no quiere seguir siendo tratado como ejecutor automático de prioridades ajenas. Hacia adentro, construye una imagen de autoridad, firmeza y control. Y hacia toda América Latina, abre una pregunta incómoda: si México cambia la forma de negociar con Washington, ¿puede arrastrar a toda la región hacia un nuevo equilibrio momento-oposición? Por eso esta llamada importa tanto, porque no parece un episodio aislado, parece el primer capítulo de una estrategia más amplia. Y si Claudia Sheinbaum eligió comenzar aquí, con Trump, con presión, con riesgo y con máxima visibilidad, entonces lo que está en juego no es una conversación tensa. Lo que está en juego es la arquitectura política de su mandato. Para entender por qué esta llamada se convierte en un punto de inflexión, hay que mirar el contexto de poder en el que ocurre. Porque la relación entre México y Estados Unidos no es una relación cualquiera, es una estructura histórica de dependencia, negociación y asimetría que ha condicionado durante décadas cada decisión estratégica de los gobiernos mexicanos. Y Claudia Sheinbaum llega al poder en el momento exacto en que esa estructura comienza a tensarse como nunca antes. Durante años, el equilibrio funcionó bajo una lógica implícita. México contenía problemas que Washington no quería gestionar directamente: migración, narcotráfico, presión fronteriza. A cambio, obtenía acceso privilegiado al mercado estadounidense, estabilidad comercial y cierto margen político. Era un acuerdo funcional, pero profundamente desigual. Un pacto donde el costo político recaía en México, mientras el beneficio estratégico se concentraba en el norte. Andrés Manuel López Obrador navegó ese modelo con pragmatismo. Evitó confrontaciones directas con Trump durante su presidencia anterior. Aceptó ciertas presiones y mantuvo una relación basada en la contención del conflicto. Pero ese ciclo parece haber llegado a su límite. La victoria de Claudia Sheinbaum no solo representa continuidad, representa una segunda fase. Una fase donde la administración ya no busca únicamente estabilidad, sino reposicionamiento. Aquí aparece el primer elemento clave del contexto: el mandato político. Sheinbaum llega con un respaldo electoral fuerte, pero también con expectativas más altas. Su base no solo quiere programas sociales, quiere dignidad nacional, autonomía y capacidad de decisión frente a Estados Unidos. Eso cambia completamente el margen de acción.
porque cualquier señal de debilidad en política exterior puede traducirse rápidamente en desgaste interno. El segundo elemento es el momento en Estados Unidos. Trump vuelve a posicionarse como figura central con un discurso más radicalizado. Sus propuestas incluyen medidas extremas en migración, amenazas arancelarias generalizadas y presión directa sobre México para actuar como barrera total. Para él, México no es un socio estratégico, es una herramienta electoral. Y eso eleva el nivel de riesgo en cualquier interacción. El tercer elemento es la transformación económica de América del Norte. La integración productiva entre México y Estados Unidos es más profunda que nunca. Las cadenas de suministro están entrelazadas. La industria automotriz, la tecnología, la agricultura. Todo depende de esa conexión. Esto crea una paradoja. México es vulnerable por su dependencia, pero al mismo tiempo tiene poder porque esa dependencia es mutua. Y aquí es donde Claudia Sheinbaum parece detectar una oportunidad. Si esa interdependencia es real, entonces puede convertirse en un instrumento de negociación. Ya no se trata solo de resistir presiones. Se trata de demostrar que cualquier acción contra México tiene un costo directo para Estados Unidos. Es un cambio de lógica, de la subordinación a la reciprocidad estratégica. El cuarto elemento del contexto es regional. América Latina lleva años fragmentada, con gobiernos que responden de manera aislada a las presiones externas. Pero la postura que empieza a insinuar México abre otra posibilidad: la construcción de un bloque más coordinado, no necesariamente ideológico, sino pragmático. Un bloque que negocie en conjunto y que eleve el costo político para Washington. Todo esto convierte la llamada en algo mucho más grande que un intercambio bilateral. Es el punto donde múltiples tensiones convergen. Mandato interno, presión externa, interdependencia económica y oportunidad regional. Y Claudia Sheinbaum decide intervenir en ese cruce con una jugada que no busca bajar la tensión, sino redefinirla. Porque si este es el nuevo tablero, entonces lo que viene no será una negociación tradicional. Será una serie de movimientos donde cada decisión puede escalar el conflicto o consolidar una nueva forma de equilibrio. Y eso nos lleva directamente al momento en que la tensión deja de ser estructural y se convierte en confrontación abierta. La tensión acumulada finalmente estalla en el momento más crítico: la llamada. No como un gesto diplomático rutinario, sino como un punto de ruptura donde ambas partes ponen sobre la mesa sus cartas más agresivas. Según las reconstrucciones más consistentes, la conversación pasa de una formalidad tensa a una confrontación directa en cuestión de minutos. Y eso no es casual. Es el resultado de dos estrategias que chocan frontalmente. Trump inicia con su patrón habitual. No propone, exige, no negocia, presiona. La demanda es clara: México debe endurecer completamente el control migratorio, cerrar de facto su frontera sur y actuar como un filtro total para cualquier flujo humano que intente llegar a Estados Unidos. No importa el origen, no importa el contexto, lo que importa es el resultado político que él necesita proyectar ante su electorado. La amenaza también está implícita desde el inicio. Aranceles masivos, castigo económico, golpear exportaciones clave. Es una presión diseñada para forzar una respuesta rápida, para empujar a México a una posición defensiva, para obligar a Claudia Sheinbaum a elegir entre estabilidad económica o confrontación política. Pero lo que ocurre después rompe el guión esperado. Sheinbaum no entra en el terreno técnico. No discute logística, no habla de capacidades operativas. No responde como administradora, responde como estratega. Cambia el marco completo de la conversación. Y ese cambio es el verdadero punto de quiebre. Primero, redefine el problema. Donde Trump ve una amenaza fronteriza, ella introduce el concepto de crisis regional, migración como fenómeno estructural, como resultado de pobreza, violencia y fallas sistémicas. Es un movimiento clave, porque desplaza la responsabilidad. Ya no es solo un problema que México debe contener,
es un problema que Estados Unidos también ha contribuido a crear. Segundo, establece un límite político. México no será el ejecutor automático de decisiones externas. No será un muro humano. No negociará su soberanía bajo presión. Esta no es solo una respuesta a Trump. Es una línea roja que redefine la relación. Pero el tercer movimiento es el más importante y el más peligroso. Cuando la conversación regresa a la amenaza arancelaria, Sheinbaum no responde con otra amenaza simétrica. No entra en un juego de fuerza directa. Hace algo más sofisticado. Expone el costo interno para Estados Unidos. Habla de cadenas de suministro, de la industria automotriz, de precios agrícolas, de impacto en estados clave. Convierte la amenaza en un boomerang. Ese momento cambia completamente la dinámica, porque Trump deja de ser el único que puede infligir daño. La relación deja de ser vertical. Se vuelve bidireccional, y eso altera el equilibrio psicológico de la negociación. La llamada, según múltiples versiones, no termina con acuerdos. Termina con tensión, con frialdad, con una sensación de choque no resuelto, pero precisamente ahí está su impacto real, no en lo que se logró, sino en lo que se rompió. Se rompe la expectativa de sumisión automática, se rompe el lenguaje tradicional de contención, y se abre un nuevo escenario donde cada interacción futura estará marcada por esta primera confrontación. Y si esta fue la primera batalla, entonces la pregunta inevitable es, ¿fue una reacción improvisada o parte de un diseño mucho más amplio? Porque cuando una líder decide escalar en su primer gran contacto internacional, rara vez lo hace sin un cálculo previo. Y eso nos obliga a mirar más allá del conflicto, hacia la estrategia que lo sostiene. Si esta confrontación no fue improvisada, entonces debe existir una lógica detrás, un diseño, una arquitectura estratégica que explique por qué Claudia Sheinbaum decide escalar tan pronto, tan visible y tan directamente frente a un actor como Donald Trump. Y cuando se conectan los elementos, empieza a emerger un patrón mucho más claro. Esto no es solo reacción, es posicionamiento calculado. El primer eje de esa estrategia es interno, consolidación de poder, porque antes de proyectar fuerza hacia afuera, Sheinbaum necesita fijar autoridad hacia adentro. La llamada no solo está dirigida a Washington, Está dirigida a su gabinete, a las Fuerzas Armadas, a las élites económicas y a la opinión pública mexicana. Es una señal, el centro de decisión está en México, no en Estados Unidos. Ese movimiento tiene un efecto inmediato, reduce dudas, ordena lealtades y construye una narrativa de liderazgo fuerte en los primeros días de su mandato. En política, los primeros gestos pesan más que los discursos, y Sheinbaum utiliza esta confrontación como un acto fundacional. El segundo eje es la transformación de la dependencia en herramienta. Durante décadas, la cercanía económica con Estados Unidos fue vista como vulnerabilidad, pero Sheinbaum parece reinterpretarla como palanca. Si México es clave en las cadenas de suministro, entonces puede usar esa posición para equilibrar la relación. Esto no significa romper con Estados Unidos. Significa redefinir la relación, convertir la interdependencia en argumento, en presión inversa, en mecanismo de negociación. Es una estrategia sofisticada, porque no busca confrontar frontalmente, sino alterar los incentivos del otro lado. El tercer eje es la diversificación. Y aquí aparece una jugada de mediano plazo. México no puede reducir su exposición a Estados Unidos de un día para otro, pero sí puede empezar a abrir nuevas rutas. Europa, Asia, América Latina. Nuevos acuerdos, nuevas inversiones, nuevos mercados. La confrontación con Trump funciona entonces como catalizador, como justificación política para acelerar ese proceso, para enviar un mensaje a empresarios, inversionistas y socios internacionales. México está dispuesto a expandir su margen de maniobra. El cuarto eje es regional, y probablemente el más ambicioso. Sheinbaum no solo está pensando en México como actor individual,
Está explorando la posibilidad de liderazgo regional, un México que articule posiciones comunes, que eleve el nivel de negociación de América Latina, que funcione como punto de coordinación frente a potencias externas. Esto no implica una alianza ideológica, implica una alianza de intereses, migración, comercio, seguridad, desarrollo, temas donde la región comparte desafíos estructurales y donde una voz coordinada tiene mucho más peso que múltiples voces fragmentadas. La llamada con Trump, en este contexto, cumple otra función. Envía una señal al resto de la región. Demuestra que es posible resistir presión, que es posible negociar desde una posición menos subordinada, y eso puede incentivar a otros gobiernos a ajustar su propio comportamiento. El quinto eje, más silencioso pero igual de importante, es el manejo del riesgo, porque esta estrategia no está exenta de costos. Volatilidad financiera, presión en mercados, reacciones políticas desde Washington. Todo eso está en juego. Pero aquí aparece el perfil técnico de Sheinbaum. No es una líder impulsiva, es una figura que trabaja con datos, escenarios y probabilidades. Su apuesta parece clara: el costo de no cambiar la relación es mayor que el riesgo de tensarla ahora. Y si ese cálculo es correcto, entonces esta confrontación no es el problema, es el instrumento. Todo esto configura algo más grande que una simple postura firme. Empieza a aparecer una doctrina, una forma distinta de entender la política exterior mexicana, más activa, más estratégica, menos reactiva. Pero ninguna estrategia se mide en el momento en que se anuncia, se mide en sus consecuencias, en cómo responden los actores involucrados, en cómo se reconfigura el tablero después del primer movimiento. Y eso nos lleva al punto más delicado de todos: el efecto dominó que esta decisión puede desencadenar dentro y fuera de México. Las consecuencias de esta confrontación comienzan a desplegarse casi de inmediato, y lo hacen en múltiples niveles al mismo tiempo. No se trata solo de una reacción bilateral entre México y Estados Unidos. Es un efecto dominó que atraviesa mercados, gobiernos, alianzas y percepciones de poder. Y cada uno de esos frentes revela hasta qué punto la jugada de Claudia Sheinbaum estaba diseñada para provocar movimiento. El primer impacto es económico. La sola posibilidad de una escalada con Estados Unidos introduce incertidumbre. Los mercados reaccionan. El tipo de cambio se vuelve sensible. Los inversionistas recalibran riesgos. Pero aquí aparece una paradoja clave. Esa misma incertidumbre también expone algo que durante años se mantuvo implícito: la economía estadounidense también depende profundamente de México. Empresas en sectores estratégicos comienzan a presionar. Automotrices, agroindustria, tecnología, todas dependen de cadenas de suministro integradas. Y eso genera una tensión interna dentro de Estados Unidos. Porque mientras el discurso político empuja hacia la confrontación, los intereses económicos empujan hacia la estabilidad. Sheinbaum no necesita decirlo públicamente. Sabe que ese conflicto de intereses juega a su favor. El segundo impacto es político dentro de Estados Unidos. Trump no puede retroceder fácilmente. Su narrativa exige dureza, exige mostrar control, pero al mismo tiempo, cualquier medida extrema tiene costos internos. Estados clave, sectores productivos, votantes afectados por inflación o interrupciones comerciales. Eso convierte la relación con México en un terreno más complejo de lo que su discurso simplifica. Y ahí se abre un escenario de tensión prolongada, no una ruptura inmediata, sino una serie de movimientos calculados, amenazas, respuestas, ajuste, presión mediática, negociaciones indirectas, una especie de guerra fría económica donde cada paso es medido. El tercer impacto se siente en América Latina. La postura de México empieza a generar reacciones. Algunos gobiernos ven una oportunidad, otros ven un riesgo. Pero todos entienden que algo cambió.
La idea de que es posible negociar con mayor firmeza frente a Estados Unidos empieza a circular. Países como Colombia o Brasil observan con atención, no necesariamente para replicar exactamente el mismo modelo, sino para evaluar hasta dónde puede estirarse el margen de negociación. Incluso gobiernos más alineados con Washington comienzan a recalcular, porque si México eleva el estándar, el resto de la región no puede ignorarlo. El cuarto impacto es global. China y Europa leen esta tensión como una ventana estratégica. Un México que busca diversificar relaciones se vuelve más atractivo, más relevante, más disputado. Inversión, comercio, infraestructura, todo entra en juego. Esto coloca a México en una posición delicada pero poderosa. Puede negociar con múltiples actores, puede equilibrar intereses, puede convertirse en un punto de conexión entre bloques, pero también debe evitar quedar atrapado en una competencia entre potencias. El quinto impacto, y quizás el más importante, es interno en México, porque toda esta estrategia necesita sostenerse políticamente, necesita resultados, necesita estabilidad, necesita que la narrativa de soberanía se traduzca en beneficios concretos. Si la economía resiste, si la inversión se mantiene, si la percepción de fortaleza crece, entonces Sheinbaum consolida su posición. Pero si los costos superan los beneficios, si la presión externa se traduce en problemas internos, entonces la misma jugada puede volverse en su contra. Y esa es la apuesta real. Aquí es donde el análisis se vuelve más interesante, porque no estamos viendo una política sin riesgos. Estamos viendo una política que asume el riesgo como parte del diseño, que entiende que no moverse también tiene costos, y que decide intervenir antes de que el margen se reduzca. Si estás siguiendo este tipo de movimientos geopolíticos, probablemente ya te estás haciendo la pregunta clave. ¿Esto es el inicio de una nueva estabilidad o de una escalada que nadie podrá controlar? La respuesta aún no es clara, pero lo que sí es evidente es que el tablero ya cambió y que cada actor, dentro y fuera de la región, está ajustando su siguiente jugada en función de este primer choque. Y eso nos lleva al desenlace provisional de esta historia, no como cierre definitivo, sino como el punto donde todas las piezas comienzan a encajar y el verdadero alcance de la decisión de Sheinbaum empieza a revelarse. Al final, esta llamada no puede entenderse como un episodio aislado. Es una declaración, es un punto de partida. Y, sobre todo, es una señal de que Claudia Sheinbaum no está dispuesta a gestionar la relación con Estados Unidos bajo las mismas reglas que definieron el pasado. Lo que vimos no fue solo una confrontación con Trump. Fue el primer acto visible de una redefinición más profunda del papel de México en el sistema regional. Porque cuando una líder decide enfrentar presión en su primer gran contacto internacional, está enviando un mensaje que trasciende a su interlocutor. Está diciendo cómo piensa gobernar, cómo entiende el poder y hasta dónde está dispuesta a llegar para ejercerlo. En este caso, la señal es clara: menos subordinación, más cálculo estratégico y una apuesta por convertir las debilidades históricas en herramientas de negociación. Pero esa apuesta abre múltiples escenarios. Si la estrategia funciona, México puede emerger como un actor mucho más influyente. Un país que negocia desde la interdependencia, que diversifica alianzas y que articula posiciones regionales. Un país que deja de reaccionar y empieza a condicionar. Eso cambiaría no solo la relación con Estados Unidos, sino el equilibrio completo en América Latina. Si la estrategia falla, el costo puede ser alto: presión económica, aislamiento parcial, tensiones prolongadas, desgaste interno. Porque desafiar a una potencia no es solo cuestión de voluntad, es una prueba constante de resistencia política, económica y diplomática. Y aquí está el punto más importante de todo el análisis. Claudia Sheinbaum parece haber aceptado esa ecuación desde el inicio.
no está evitando el conflicto, está entrando en él con una lógica distinta, no para escalar sin control, sino para reposicionar a México antes de que las condiciones externas lo obliguen a hacerlo en desventaja. Esto convierte la llamada en algo más que un momento tenso. La convierte en un marcador histórico, un antes y un después en la forma en que México decide interactuar con el poder. Y ahora la historia queda abierta, porque Trump no es un actor que ignore un desafío, porque Washington no cede fácilmente espacio, y porque América Latina está observando, evaluando y, en algunos casos, preparándose para moverse en la misma dirección. Si quieres seguir analizando cómo evoluciona este nuevo equilibrio de poder y entender cada movimiento que viene después, este es el momento de mantenerte atento, porque esto no ha terminado. Apenas acaba de comenzar. La pregunta ya no es qué ocurrió en esa llamada. La verdadera pregunta es, ¿qué va a pasar cuando llegue la siguiente?